No sé si empiezo yo libremente. ¿Se escucha? Perfecto. Se escucha y se ve muy bien. Yo no me veo, a ver. Ah, ahí está. Perfecto. Bueno, un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. No voy a usar mucho la pizarra, pero sí quiero ilustrar algo. Lo que vamos a hablar hoy es acerca, bueno, es un poquito también un repaso, pero es acerca de la importancia de conocer las historias tanto internas como externas para poder tener una mejor posibilidad de hacer aplicaciones correctas. Vamos a repasar un poco las líneas y está bueno porque cuando nosotros hablamos de repasar, a veces uno dice, no, pero esto yo ya sé. Y en un video que es el que estoy tratando de replicar, Tess afirma de que nunca va a ser demasiado repaso, no solo para que podamos, como decía, no me acuerdo quién había comentado, pero no solamente para colocarnos al mismo nivel, sino para uno tener la capacidad de hacer una correcta aplicación. Nosotros tenemos que entender mejor cada vez las historias pasadas, por ejemplo, la historia de Milerita, los 65 años que comprende de 1798 a 1863, necesitamos comprender un poco mejor. ¿Para qué? Para poder hacer una mejor aplicación. Y es interesante, y solamente voy a usar el pizarrón para esto, para tratar de ilustrar. La definición de aplicación se define como colocación de una cosa sobre otra o en contacto con otra de modo que quede adherida o fijada y que ejerza alguna acción. Y es interesante, yo voy a tratar de, a ver si se ve acá, no soy muy bueno dibujando, pero si yo acá tengo un pincel con pintura, ¿ok? Y acá tengo una pared. Ahora estoy trabajando, últimamente también estoy trabajando en construcción, así que puedo usar esta ilustración. Cuando vamos a la pintura, atrás, o en muchos productos, atrás hay una parte que dice aplicación o modo de aplicación. Y en el modo de aplicación, nosotros tenemos dos partes. Tenemos lo que va a ser aplicado y sobre qué va a ser aplicado. Muchos errores en el movimiento se han cometido porque nosotros no conocemos tan bien la historia que pasó y nos apresuramos a aplicar. Entonces, yo conozco, por ejemplo, ahora ya voy a aclarar, pero en el producto me dice que la pintura tiene que estar diluida a un 30% de agua. Y me da características de cómo tengo que hacerlo. Y acá me dice cómo tiene que estar esto. Limpio, seco, sin polvo. Pero si yo me fijo solamente acá, y entonces limpio, hago todo lo que tengo que hacer, pero pongo pura la pintura, va a suceder que en un par de meses se me va a empezar a rajar, a quebrajar. ¿Por qué? Porque yo no presté atención en esta indicación. O lo mismo al revés. Yo puedo prestar mucha atención acá y no prestar atención acá, y me va a pasar lo mismo. Y cuando nosotros sacamos de lo natural y lo llevamos a lo espiritual, pasa lo mismo. Yo tengo una aplicación espiritual y para poder aplicar correctamente yo tengo que conocer muy bien la parte A, pero también necesito conocer la parte B. Y muchas veces, o nos puede pasar, que estudiamos mucho nuestra historia o queremos ver cómo el pasado se encaja en nuestra historia, pero dejamos de tener en cuenta la historia pasada. A modo de ilustración es interesante entender qué es una aplicación. Yo para aplicar
necesito conocer las dos partes de la moneda, por decir así. Vamos a revisar, yo no sé cómo hago para compartir pantalla, ¿alguien me puede ayudar? ¿De cuál tenés que compartir? ¿De la computadora? O... Estoy en la compu también. Dale. Un segundito. En la computadora hay un botón abajo, en verde, que dice compartir pantalla. Ah, bien. Tenés que tener abierto el archivo que vas a compartir, Diego. Sí, ya tengo abierto. Ahí pongo compartir. Perfecto. Ahí se ve bien. ¿Se ve ampliado? Sí, No, sí. tenés que poner Sí, exacto. desde tu Power, ampliar la pantalla como si fueras a presentarlo. Abajo. Ah, no, Ahí. F5. Ahí está. Ahí se ve. Ok. Denme un segundo nomás. Ok. Perdón por la demora, ¿eh? Estoy con la... Ahí está. Bueno. Entonces, si se entendió bien, digamos, lo que intenté transmitir recién, continuamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Quedó claro. Ok. Entonces, lo que estamos intentando ver es que tanto los eventos externos como los internos están relacionados y quizás más relacionados de lo que pensamos. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el final del Israel antiguo, que comienza con Cristo, podemos ver allí más adelante a Pablo viajando, y nosotros cuando estudiamos, por ejemplo, Hechos 27, vemos que Pablo viaja, digamos, si bien preso, pero él tiene una posibilidad de viajar en muchos viajes misioneros, de hecho son 4, de una manera tranquila. Y eso, de esa manera tranquila de viajar, de poder ir y dar el Evangelio, solo es posible porque hay algo que se llama la Pax Romana, que es de latín, que es un momento de paz enorme que vivió Roma, tanto en tierra como en mar. Fueron casi 200 años, por ejemplo, echando piratas del mar, limpiando los mares para una buena circulación. E incluso hay canales que siguen activos, digamos, hasta el día de hoy. Entonces uno ve que eso, por ejemplo, no tuvo interferencia de Pablo. Él no participó en eso. Y acá vemos que hay acontecimientos externos relacionados a la comunicación. Y si nosotros podemos seguir, y eso es lo que vamos a tratar de hacer, por ejemplo, la Reforma Protestante, allí cuando Lutero clavó las 95 tesis, él tuvo la posibilidad de poder dar ese mensaje o hacer esa reforma de una manera mucho más intensa, porque muchos años antes se empezó a desarrollar de una manera fuerte la imprenta. Y cuando él hizo, digamos, las tesis, se pudo difundir ese mensaje y también hubo un movimiento externo o acontecimientos externos que están relacionados con la comunicación también. ¿Okay? Entonces tenemos dos historias donde hay un mensaje que ser dado, y ese es el patrón que se repite,
hay un mensaje que hay que ser dado, podríamos decir un mensaje interno, ¿okay? de parte del pueblo de Dios, pero hay movimientos externos que ayudan a que ese mensaje sea comunicado de manera más poderosa. ¿Okay? Después tenemos el principio de Israel moderno con los transportes. Esto es interesante porque si vamos a la historia de Israel moderno, podríamos preguntarnos en qué mes y año se desarrolló el primer tren de pasajeros. Y yo podría decir, ¿alguien sabe? ¿Al menos el año? ¿Abril del 44? 1830. Claro, el año es 1830, para ser más exacto, 25 de diciembre de 1830. Y confieso que cuando se hizo esa pregunta, yo digo, ¿qué relación tiene esto con el mensaje, con lo que tenía que hacer Miller o los milleritas? Y saben que en 1831 Miller estaba predicando sobre el segundo advenimiento usando esos trenes. Los barcos a vapor también fueron un serio medio de transporte. También se comenta de un cambio de la economía agrícola a una industrial, tomó casi un siglo, desde 1790 a 1830. Y cuando llega el clamor de medianoche, en 1844, el mensaje tiene la posibilidad de viajar rápidamente en un par de meses. Habían barcos, trenes, posibilidad de viajar, autovías. Entonces, Dios maneja, acá también podríamos poner la comunicación, ¿no? Dios maneja los acontecimientos externos para la difusión del Evangelio. Y cuando nosotros vamos a 1989, que es el principio de nuestra línea de reforma, vamos a ver lo mismo. ¿Qué hito nosotros, yendo a lo que estamos hablando, qué hito nosotros vemos como relevante en 1989? Internet. La World Wide Web. Exactamente, gracias Adrián. www es un cambio radical en la manera de comunicarse. Si nosotros pensamos que esto fue hace 30 años, realmente es asustador, porque hubo un cambio demasiado grande a punto de que hoy podemos estar uniendo continentes en cuestión de minutos. Y saben que si nosotros miramos lo que recién pusimos acá, el final del Israel antiguo, la reforma protestante, el principio de Israel moderno, nosotros vamos a ver que una de las evidencias que nosotros estamos en una línea de reforma es que al principio de esa línea Dios modificó la manera de comunicarse a través de eventos externos. ¿Okay? Nosotros vemos que hay un patrón que se repite, que es un mensaje que es dado, Dios elige un pueblo para eso, trabaja sobre ese pueblo, pero aparte de trabajar por el pueblo o con el pueblo, trabaja con eventos externos, de manera que cuando ese pueblo esté listo, hay una mejor posibilidad de que ese mensaje salga con poder. ¿Ok? No sé si se escucha la sirena, pero es de los bomberos avisando que estamos en cuarentena. Seguimos. Acá hay una cita que me pareció muy interesante colocar. ¿Alguien quisiera leer? Al menos bueno, sí, las dos citas. Leo. Gracias. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. La providencia había dirigido los movimientos de las naciones, así como el flujo y reflujo de impulsos e influencias de origen humano, a tal punto que el mundo estaba maduro para la llegada del libertador.
Las naciones estaban unidas bajo un mismo gobierno. Un idioma se hablaba extensamente y era reconocido por doquier, como la lengua literaria. De todos los países, los judíos dispersos acudían a Jerusalén para asistir a las fiestas anuales, y al volver a donde residían podían difundir por el mundo las nuevas de la llegada del Mesías. En aquel entonces, sí, la segunda. Sí, sí, por favor. En aquel entonces, los sistemas paganos estaban perdiendo su poder sobre la gente. Los hombres se hallaban cansados de ceremonias y fábulas. Deseaban con vehemencia una religión que dejase satisfecho el corazón. Aunque la luz de la verdad parecía haberse apartado de los hombres, había almas que buscaban luz. Llenas de perplejidad y tristeza, anhelaban conocer a Dios, al Dios vivo, a fin de tener cierta seguridad de una vida allende la tumba. Gracias, Adrián. Yo ahí marqué, yo no sé si alguien se anima a decir qué marqué en rojo y qué marqué en azul, o al menos lo que yo puedo ver. Lo rojo parece más lo externo. Bien, bien, eso fue lo que yo intenté hacer. Esta cita, gracias Adrián, me llama la atención porque Elena White está analizando el cumplimiento del tiempo de Dios. Pero al analizar el cumplimiento del tiempo de Dios, ella no analiza solamente la situación de la iglesia o la situación espiritual de las personas. Ella analiza las naciones bajo un mismo gobierno, ella analiza el idioma que se hablaba, cuál era el movimiento que hacía el pueblo de Dios por cuestiones políticas, de viaje. Entonces, a mí me parece poderosa esta cita para el tema que nosotros estamos teniendo. Nosotros quizás tenemos una costumbre o de nuestra raíz adventista de a veces miramos solamente hacia adentro, miramos nuestra condición, nuestra comunión con Dios, y entonces perdemos quizás de vista qué está pasando alrededor nuestro. Y es interesante que acá Elena White está hablando del cumplimiento del tiempo cuando vino Cristo. Y el cumplimiento de cuando vino Cristo no estaba solamente atado a su pueblo, sino a eventos externos. Acá nosotros tenemos, para continuar, tenemos las líneas de Israel antiguo y moderno. Vamos a tratar de llenarlas ahora en este tema y poder repasar algo interesante que estamos viendo. Nosotros acá tenemos el principio, el omega, digamos, de Israel antiguo, y acá tenemos también el omega del moderno. Acá tenemos las dos historias. El Israel moderno sabemos que empezamos con 1989, 911, ley dominical, cierre de Puerta de Gracia y segunda avenida. Esa es la línea de los 144.000. Sabemos que tenemos también la línea de los sacerdotes, los levitas y netineos. Sigue la línea de los sacerdotes. Tenemos 1989, 911. Después tenemos 2014, 2019 y 2021. 2021. Entonces, son 5 hitos, 4 dispensaciones. Esto es fácil acordarse porque puede simbolizar la mano de Dios retirando a su pueblo de una condición perdida. ¿Okay? Ya vimos allí los cuatro grupos. En realidad son 3, pero 2 son casi 1. Entonces tenemos, este acá es Israel moderno. Vamos a empezar por el moderno. Y ¿alguien quiere decir cuándo empieza el final del Israel antiguo? Omega del antiguo. En el -4. -4. Dieguito,
Sí, ¿Qué simboliza la TT que está entre 2019 y 2021? creo que es, bueno, el tiempo de angustia. Time of trouble. Sí, alguien puso en inglés. Acá tenemos el tiempo de cosecha, que también es comparte el mismo periodo de tiempo de angustia de Jacob. ¿Ok? Después tenemos, si vamos a Israel antiguo, tenemos el -4 como el principio de esa línea de reforma. Después tenemos el 27 como el bautismo. Y luego viene la purificación del templo, seguido con la cruz, que se alinea con Rafia, con 2019, y el Pentecostés. Cuando llega el Pentecostés, ellos pasan por a ver si puedo... No tengo como un láser acá, ¿no? No me ha aparecido. No, pero se ve tu mouse. Tenés el mouse. Y no sé El si abajo puntero del puedes mouse. modificarlo, pero no estoy seguro. Bueno, no importa. Cuando tenemos el Pentecostés, ellos pasan por ese tiempo de angustia, pasan por ese chasco, ¿y a dónde van? Luego de estar unidos y listos con un mensaje. ¿Hacia dónde se dirigen los discípulos? A Jerusalén. Y ellos primero dan un mensaje a Jerusalén, a Israel, a los levitas. Claro, ellos vuelven a la iglesia, ¿no? Vuelven al pueblo de Dios. Entonces, recordando, nosotros tenemos la iglesia, son dos grupos, y después el mundo es un grupo. ¿Ok? Entonces ellos vuelven a la iglesia, y el año el 34, que se alinea con nuestra ley dominical, es donde ya allí se cierra la posibilidad, digamos, para el pueblo de Dios, y en el 34 nosotros, el pueblo de Israel, los discípulos, ellos ya pudieron ir a los gentiles hasta el año 70. Ya en el 70 tenemos luego el año 100, que se alinea con la segunda venida, cuando Cristo aparece por segunda vez a Juan el amado. ¿Y qué nosotros vemos acá? Nosotros lo que estamos viendo acá, desde el -4, o serían los 4 evangelios, y la primera parte de Hechos, marca una historia acerca de un pueblo que está siendo preparado para ir al mundo, está siendo preparado para dar un mensaje a los gentiles. Antes del 34, o haciendo más bien una aplicación antes de la ley dominical, esa es la historia que se está teniendo, o que está teniendo lugar en los evangelios y en la primera parte de Hechos. Y esto es importante, porque si nosotros hacemos una pregunta, ¿qué espera el adventismo? Hoy, si vos preguntás a un adventista que mira cómo está el mundo, ¿qué está esperando hoy? La ley dominical. La ley dominical. La ley dominical. Muy bien. Entonces, ¿pero cuál es el Literal. problema del adventismo en sí? Es que sus ojos están puestos solamente en ese evento. Y si nosotros vamos a la historia de los fariseos, o la historia de Israel antiguo, es como si un fariseo esperara el cumplimiento del año 34 solamente. Entonces viene Juan, hace su labor, tiene un mensaje, empieza a ser discípulos, viene Cristo, da un mensaje. Ambos hicieron su trabajo. El mensaje que Dios tenía para esa generación, que Dios tenía para esa dispensación, estaba ahí. Y ese fariseo que estaba mirando al año 34, falló la prueba. La nación judía no pudo ver los pasos que llevaron al año 34. ¿Y qué pasa con el adventismo hoy? Ellos ven los evangelios, ellos ven estas historias de Cristo y transforman estas historias
solamente en morales. Y no se dan cuenta que lo que están leyendo es acerca de un periodo profético donde Dios está preparando a un pueblo antes de dar un mensaje al mundo. Esto es importante porque nosotros nos encontramos en esta situación hoy, digamos. O sea, el pueblo de Dios se volvió eso, o sea, se volvió en una condición donde solamente mira un evento y está perdiendo de vista los acontecimientos que llevan a ese evento. Porque si yo podía preguntar, ¿qué tenían de mal los judíos? Si yo les pregunto, ¿qué no entendían los judíos? No es solamente una respuesta, puede ser más también. Hay muchísimas cosas que no entendían, pero creo que la mejor para resumirlas es la naturaleza del reino y en forma intercambiable del rey. Bien. Claro, ellos no entendían la naturaleza del reino, no sé cuál viene antes, pero si no conoces el rey, no conoces la naturaleza de su reino, ¿no? Tampoco conocían, gracias Esteban, tampoco conocían el tiempo de su visitación. No conocían Por ahí, perdón, Diego, no sé si te arruino, pero en algunos casos Elena dice que se daban cuenta de que era el momento en el cual tenía que llegar el Cristo. O sea, no todos, pero algunos se daban cuenta de que estaban en el tiempo, no con total precisión, pero esperaban Mesías y lo que el tema es que no entendían la naturaleza del mismo. Perfecto, gracias Esteban. Es algo parecido a lo que pasa al adventismo hoy. Si vos preguntas, cualquiera, o sea, salvo los adventistas que por ahí miran los eventos diciendo, esto siempre ha pasado, hay que estar tranquilo. Acá hay un hermano que dice, no alertemos el avispero, cuanto más tarde mejor, ¿cierto? Salvo estas personas, un adventista sincero va a decir que algo está pasando, que el tiempo está cerca, pero no saben exactamente, como dijo Esteban, la naturaleza de ese reino, entonces no sabe cómo está viniendo. Están dejando ir el mensaje. Así como los judíos tenían una imagen equivocada de Dios, no sabían la naturaleza del rey, por lo tanto, a no saber la naturaleza del rey, a no conocer la naturaleza del rey, construyeron uno para sí mismos. Y con el adventismo hoy está pasando lo mismo. Y es interesante con lo que estamos viendo ahora, lo que estamos estudiando ahora, podríamos decir tranquilamente que los judíos no entendían los eventos externos. Ellos no entendían qué iba a pasar a Roma. Y eso se vuelve un error crucial, porque si vemos los eventos hoy, no solo constituye una falla no saber lo interno, o sea, lo que Dios está haciendo en su pueblo, sino también lo externo. En Israel antiguo, la tierra gloriosa era Israel. Si vos eras un judío en ese entonces, vos deberías saber qué iba a pasar con Israel, pero también deberías saber qué iba a pasar con Roma. Si nosotros vemos en la pantalla, ahí donde está el hombrecito, naranja, ahí está el adventismo como institución, ¿no? Cada hito que ha pasado, si nosotros vemos en la línea de abajo, ellos están cerca de 2021, cada hito que ha pasado marcaron eventos externos e internos que hubieron cambios. Pasaron 4 hitos, pasaron 30 años. Y al igual que los judíos mirando a la ley dominical, o mejor dicho, al igual que los judíos mirando el año 34, hoy el adventismo como institución está mirando solamente la ley dominical. Y además de eso, con una visión distorsionada del carácter de Dios. Por eso hay una afirmación de Tess que me llamó mucho la atención, que no conocer los eventos externos, no saber
diferenciar entre las teorías de conspiración hoy constituye una prueba de vida o muerte. Y realmente esto es para llamar nuestra atención. Cómo hoy nosotros estamos mirando lo que está pasando alrededor nuestro. Nosotros sabemos que el adventismo no está mirando bien. Está mirando de una manera distorsionada o de una manera solamente apuntando al evento en sí, perdiendo de vista los pasos que llevan a ese evento. Externamente hoy las personas están divididas. Yo acá puse simplemente así como está. No me dio tiempo para dividir la imagen, pero ahí está clarito. El mundo hoy está dividido de esa forma. Las personas hoy o tienen al globalismo como una amenaza, entonces ellos miran la ONU, miran lo satánico, el Estado profundo, las sociedades secretas, el QAnon, Illuminati, Soros, los antivacunas, ellos, o las vacunas mejor dicho, las personas que miran externamente, y esto es lo importante, y quisiera recalcar bien de este tema, hay eventos externos que están pasando frente nuestro y están hirviendo de una manera poderosa frente a nuestros ojos. Y hoy nosotros vemos una iglesia que está ciega, que está en una condición laodicense y que mira toda esta parte del globalismo como una amenaza. Y entonces ellos tienen a Trump como héroe o como su salvador, digamos, ¿no? La persona que cumple la función, por decir hoy podemos decir que es la persona que cumple la función de Trump, este es nuestro héroe, nos va a salvar de esta unión, de todas estas teorías de conspiración que sabemos que están muy fuertes hoy. Y luego tenemos a los que miran el nacionalismo como una amenaza. Y ellos reconocen en Estados Unidos, reconocen una dictadura, reconocen que Estados Unidos hoy está por encima de las Naciones Unidas, reconocen que Estados Unidos ejerce un poder sobre las Naciones Unidas de una manera como si fuera literalmente una dictadura. Si vos hoy querés tomar medidas para que tu país sea más sano, México, por ejemplo, y comer de una manera más sana, sin tanta comida chatarra, ellos se encuentran con un país poderoso, que es Estados Unidos, que le encanta producir comida chatarra y mandar hacia México. Y así pasa con distintos países que tienen relación de comercio con Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos lo que hace es usar su poder para, de una manera dictatorial, oprimir a otros países y querer ser él, Estados Unidos, el que comande o dirija el mundo. Estas personas que ven el nacionalismo como una amenaza, ellos ven la unión entre el republicanismo y el protestantismo, ven las parábolas, quizás obviamente no de la manera que este movimiento lo hace, pero logra ver que se están repitiendo la historia. Ven, por ejemplo, la Guerra Mundial I, la Guerra Mundial II es igual a la Tercera Guerra Mundial. Y estas personas ven a Trump como un dictador. Y hoy el mundo está dividido entre estas dos grupos de personas. Los que ven el globalismo como una amenaza y los que ven al nacionalismo como una amenaza. Y es interesante que de la manera que vos mires hoy, estás decidiendo tu futuro. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna idea que quisiera agregar antes de cerrar?
A mí no me Yendo- quedó muy claro los dos grupos. O sea, a mí no me quedó muy claro lo de los dos grupos. Ok. Porque que Estados Unidos es una dictadura por cómo está delineándose, es probable, pero lo que no entiendo es Estados Unidos sobre la ONU y no me quedó del todo claro. O sea, el globalismo y eso sí, que son todas las teorías de conspiración, pero el nacionalismo, ¿para quién es una amenaza? O sea, acá lo que está planteado es que hay un grupo de personas, o sea, que mira al globalismo como una amenaza y otros el nacionalismo. Nosotros, por ejemplo, deberíamos mirar el nacionalismo como una amenaza. No sé si estás de acuerdo. Ya que fomenta la xenofobia. Graciela, hablaste, ¿no? ¿Puede ser? Sí, o sea, Graciela, ¿estás de sí, acuerdo que deberíamos ver el nacionalismo como una amenaza? claro, pero entonces los dos están mal, porque si el globalismo involucra todas esas teorías de conspiración, entonces ninguno de los dos no nos podemos ubicar en ninguno de los dos. No, A ver, ¿puedo decir? sí, por favor, Emma. Por ahí el cuadrito, faltan los conectores para que sea más fácil de entender para vos. Lo que dice Diego ahí en el cuadro es que si las personas que miran al globalismo como una amenaza creen en todo lo que está abajo. No que el globalismo produce lo que está abajo, sino que las personas que creen que el globalismo es malo y que Trump es un héroe, creen en todas esas cosas que están ahí abajo, en que en las sociedades secretas, en que la ONU está detrás de todo esto, el Estado profundo, creen en todas las teorías de conspiración. No es que el globalismo produce eso, sino que son las personas las que creen eso, son las que atacan al globalismo. En cambio, del otro lado, las personas, que en este caso seríamos nosotros, que creemos que el enemigo es el nacionalismo, ¿sí? A la derecha, tomamos a Trump como un dictador. Y lo que creemos es lo que está abajo, que creemos en parábolas, hacemos, ¿cómo se llama? Creemos en que Estados Unidos, o sea, la dictadura y lo que va a hacer Estados Unidos es gobernar a la ONU, ser la cabeza de la ONU y todo lo que Diego puso ahí. No sé si se entendió ahí. Dito. O sea que no es que por eso yo decía que las dos cosas están mal, porque que Estados Unidos esté arriba de la ONU tampoco está bien, y que sea una dictadura tampoco está bien. O sea, por eso no. Claro, quizás me faltó explicar un poquito, Graciela. Las personas que ven al nacionalismo como una amenaza, ellos identifican esto que está mal que vos dijiste de Estados Unidos sobre la ONU. Ellos identifican eh, este tipo de parábolas, ellos identifican que la historia se está repitiendo, ¿ok? Entonces, lo que está puesto ahí es lo que nosotros vemos sobre el nacionalismo y lo que las personas ven sobre el globalismo. Las personas que miran el globalismo como una amenaza, ellos creen en estas teorías de conspiración. No sé si queda más claro ahí o no. Sí, creo que ahora voy entendiendo. O sea, todo eso que está mal es lo que nosotros creemos que pasa con el nacionalismo y que Trump se Exactamente. convertiría en dictador. Exactamente. Ah, está perfecto. Gracias. Por eso nosotros deberíamos ver el nacionalismo como una amenaza y no el globalismo, porque
el que ve el globalismo como una amenaza está basado en teoría de conspiración. Quizá ahí quedó más claro. Sí, sí, gracias. Dieguito, Mati, ¿querías decir? el globalismo en realidad es algo positivo, porque lo que hace es que no haya ningún dictador en el mundo que controle todo, sino que las naciones conversen entre sí para tomar decisiones. Ahora, cuando lo vemos en 2001, lo que pasó es que las Naciones Unidas le dijeron a Estados Unidos, usted no puede hacer una guerra, y ellos dijeron, lo hacemos igual. Y quien no está con nosotros está contra nosotros. Ahí se ve esa postura dictatorial. Entonces, el nacionalismo que defiende Estados Unidos se convierte en la séptima cabeza de la profecía bíblica, que es la que domina el mundo. Pero ese es el espíritu nacionalista, no es globalismo. Gracias, Mati. Correcto, gracias. ¿Alguien tiene algún comentario más? Es el espíritu de querer ser la policía del mundo. Sí. Otra cosa que no me quedó clara, pero lo que pasa es que ya pasó, no sé si podés retroceder. Pero yo porque estoy muy atrasada y no sé si conviene distraerlos a ustedes, es cómo fuiste bajando las fechas de la historia de Cristo, las fuiste bajando a las otras líneas. Eso no me quedó claro. Que empezaste, por ejemplo, en la primera línea, después pasaste a la segunda, después pasaste a la tercera y después pasaste Claro. a la cuarta. Eso Claro, podemos charlarlo ahora. bien. Sí, Perfecto. Cortamos con la grabación y ahí lo charlamos. sí, no, por eso, no quiero distraerlo, simplemente que no me había quedado claro. No hay problema. Queremos y así corto la grabación y se termina de explicar. Dale. Perfecto. ¿Alguien quiere orar? ¿Oro? Sí, por favor. Querido buen Dios y eterno Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque nos permites poder juntarnos en la distancia. Gracias Señor porque nos vas mostrando la importancia de conocer los eventos externos, los eventos internos, para entender dónde estamos parados, para entender qué es lo que tú quieres que hagamos, y al mismo tiempo porque lo que tú estás deseando hacer es revelar quién tú eres. Por eso pedimos, Padre amado, que nos des espíritus humildes para poder abandonar lo que se tenga que abandonar, a poder abrir nuestro corazón para que tú puedas transformarlo, Señor, de tal manera que podamos llegar a tener el Espíritu del cielo en esta tierra. Querido Señor, te agradecemos todo porque eres tan bueno con nosotros. Ayúdanos a prepararnos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.